Amén. Somos más. Cada día, Marte, estamos dando enseñanzas que nos ayudan mucho a entender más el mundo espiritual, el mundo real. Somos más cuando nos unimos en la ley del acuerdo. Somos más cuando nos unimos en una sola voz, en un solo clamor. Porque creemos que el nombre del Señor es glorificado, nos unimos. Creemos que cada vez que nosotros proclamemos su reino, su gloria, podemos saber que el Señor nos bendice a través de la palabra del Señor. Cada día el Señor nos bendice. Y los días martes nos toca orar e interceder y oro por todas las peticiones. Porque creemos que cuando nos colocamos todos de acuerdo, hay una esperanza. No te sientas solo, sola. Hay una esperanza de luz, de revelación, de conocimiento. Y que cuando oramos todos juntos, ahí donde se desata la gloria del Señor y los poderes jurídicos vienen sobre nosotros. Porque presentamos cada martes la oración, una corte espiritual, derribando todos los argumentos que tenga el enemigo. Somos más. Quiero hablar sobre los autorizados. Es importante, como lo hacemos cada día martes, una enseñanza que nos va a ayudar mucho a entender el plano espiritual, pero a la vez también saber de que necesitamos estar autorizados para hacer las cosas. Si el Señor, del momento en que te llamó, Romanos 10, 9 y 10, cuando aceptaste a Cristo como tu Salvador personal, Él te autorizó. Pero existen otros tipos de autoridades más mayores todavía. Porque el Señor a todos nos dio poder y autoridad. ¿Cuál es el poder? Para echar fuera demonios y para sanar enfermedades. Todos lo podemos hacer, todos. Independiente al don, todos lo podemos hacer porque es parte de lo que Dios dejó. Le dio a los discípulos poder, dunamis, dinamita, derecho legal, exousia. Le dio poder y autoridad, todo lo tenemos. Pero sí existen áreas o otros espíritus que para eso derribarlo necesitamos una legalidad, una autorización del cielo. Para poder ganar batalla, tenemos que morir a nosotros mismos. Tenemos que saber morir cada día, porque al morir cada día nos hace más creer en el Señor, morir a lo que somos. Para que Dios te pueda usar más, debes morir. Dejar de ser egocéntrico. Quien muere, quien no muere, jamás va a poder ser usado. Quien no muere es porque no está autorizado. Tenemos que dejar de pensar en lo que sabemos, en lo que tenemos. Lo primero que pesa en una batalla es si estamos autorizados o no para una guerra. Porque para estar autorizado se tiene que haber un aprendizaje, como cuando alguien está en una guerra o los soldados van a una batalla, ellos no van hacia la loca o porque se le ocurrieron, sino que son adiestrados, preparados para luego enfrentar una batalla, pero ya ellos saben de guerra. Nosotros también tenemos que conocer. El libro de Hechos nos dice, capítulo 19, versos 13 y 14. Y allí en Éfeso, andaban algunos que usaban el nombre de Jesús. Mire qué interesante este pasaje, porque dice que habían unos que usaban el nombre de Jesús para expulsar de la gente malos espíritus. Y decían a los espíritus, por el poder de Jesús, de quien Pablo habla, les ordeno que salgan. Mire cómo en el libro de los Hechos, estos usaban el nombre de Jesús. Por eso no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino. No todo lo que brilla es luz. Estos eran gente que hacía lo incorrecto. Porque andaban algunos judíos usando el nombre de Jesús y diciendo, por el nombre de Jesús, por el poder de Jesús y por el poder de Pablo que predicaba y por el nombre de que él predicaba, por ese nombre, ordeno que salgan los espíritus, y usaban el nombre de Jesús.
Esto lo hacían también los 7 hijos de un sacerdote judío llamado Esceva. Un tal sacerdote. La Valera dice un tal sacerdote. Pero ese tal sacerdote tenía un cargo importante porque era el jefe de los sacerdotes. El problema era que no andaba en el orden. Cuando no se anda en el orden, aunque use el nombre de Jesús, no va a suceder nada. Y los 7 hijos de tal Esceva hacían el nombre de Jesús, predicaban y expulsaban los espíritus en el nombre de Jesús. Pero una vez, un espíritu malo les contestó: conozco a Jesús y también conozco a Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? El jefe de los sacerdotes, otra versión dice que era el príncipe de los sacerdotes, pero estos no estaban en el orden. Y mire qué interesante, porque este libro de Hechos dice que ellos usaban el nombre de Jesús, expulsaban los espíritus en el nombre de Jesús, pero estaban desautorizados. No es solamente usar el nombre, es estar autorizado. Qué importante el nombre, pero es importante también estar autorizados para la guerra. Segunda de Crónicas 20, verso 1. En Segunda de Crónicas nos dice: y aconteció que después de esto, que los hijos de Moab y los hijos de Amón, y con ellos algunos de los meunitas, vinieron a pelear contra Josafat. Era una batalla. Y los de Moab, los de Amón y los meunitas se juntaron para pelear contra Josafat. Josafat era el rey. El rey de Judá tuvo guerra contra 3 naciones. Y esas 3 naciones tuvieron amenazas que Josafat tuvo miedo. Escuche qué importante hoy lo que vamos a enseñar. El tema de hoy es los autorizados. Para poder confrontar o hacer algo en el mundo espiritual necesitamos estar autorizados. Estar autorizado es estar en el orden, conocer de guerra, conocer cómo lidiar, conocer cómo pelear. A Josafat le vinieron amenazas. 3 naciones poderosas le hicieron amenazas: los de Moab, los de Amón y los meunitas. Los de Moab y los de Amón son los que vienen descendientes de Lot. Son los descendientes de Lot. Recuerde que los descendientes de Lot, los de Moab y los de Amón, son los que cuando tuvieron las hijas relación con su padre Lot, y nacen los de Moab, los moabitas, y nacen los de Amón, los amonitas. Son naciones de incesto, producto de un incesto que era desechado por Dios. Y estas 3 naciones, juntos los de Moab, Amón y los meunitas, fueron a hacer guerra en contra de Josafat. Y Josafat tuvo miedo. 3 naciones el cual amenazaron a Josafat. En la versión Septuaginta habla de los meunitas, que menciona a los amonitas, moabitas, edomitas. Le hicieron la guerra a Josafat. Recuerde, la enseñanza es los autorizados. Cuando no estamos autorizados, no va a pasar lo que vamos a escudriñar a fondo esta enseñanza. Entonces, pasadas estas cosas, como habíamos hablado anteriormente, los de Moab, los de Amón y los amonitas vinieron a hacer guerra en contra de Josafat. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están Asazón, Tamar, que es Engadí. Entonces Josafat tuvo gran temor. Y Josafat se humilló para consultar a Jehová, e hizo pregonar un ayuno en todo Judá. Josafat hasta el momento estaba haciendo lo que tenía que hacer. Consultó a Jehová y empezó a hacer un ayuno. Josafat, al sentirse en esa amenaza y tener ese miedo, empezó a buscar del Señor. Proclamó ayuno en todo el territorio donde él gobernaba. Ninguna amenaza, nada llega por algo. Escuche esto que es importante.
Toda amenaza llega por algo. Ninguna amenaza viene de la noche a la mañana. Llega porque algo pasó o algo sucede en el mundo físico, en el mundo espiritual. A Josafat lo vinieron a amenazar estas tres naciones. Y si lo vinieron a amenazar estas tres naciones, quiere decir que algo había sucedido. Nada ataca por algo. Atacan porque algo sucede. Qué importante esto. Si nosotros leemos los capítulos 18, 19 y 20, vemos por qué le vino esta amenaza al rey Josafat. El tema de hoy es los autorizados. Entonces Josafat, cuando le viene esta amenaza de estas tres naciones, él se prepara y dice: vamos a convocar ayuno, vamos a convocar al pueblo. Se ve muy bien lo que estaba haciendo. Pero la pregunta: ¿por qué le vinieron esa amenaza? Nada viene por nada. Y para poder entender por qué le vinieron la amenaza a Josafat de estas tres naciones, tenemos que devolvernos al capítulo 18, 19 y 20. Dios le habla a Jehú, el profeta. Dios ya le había exhortado a través del profeta Jehú para que estuviera en el orden. Dios le había dicho por medio del profeta Jehú a Josafat: Josafat tiene que estar en el orden. Dios ya le había mandado una respuesta. Dios le había dicho por el profeta Jehú: Josafat tiene que estar en el orden. Josafat tenía una debilidad de hacer alianzas impías. Caía siempre en esa área, y es porque tenía problemas en su alma de la contaminación, que se contaminaba muy rápido. Entonces nos damos cuenta que ya Josafat le vino a batallas a tres naciones, producto de que él había estado haciendo alianzas. Y ya Dios le había hablado a través del profeta Jehú. Le había dicho: Josafat, ordénate. Josafat, no hagas alianza con pueblos pecadores. Pero Josafat siguió insistiendo, siguió haciendo alianza con pueblos impíos, siguió metiéndose en problemas. Por eso es que vinieron estas tres naciones a atacarlo. Nada viene por nada. Ninguna amenaza viene por nada. Por eso es que hay que tener cuidado con las alianzas. ¿Con quién nos estamos asociando? ¿Con quién nos estamos nosotros asociando en el mundo espiritual o físico? Tenía problemas de baja estima Josafat y se vuelve débil en sus decisiones. La raíz de los problemas se levanta por estas tres naciones, porque Josafat empieza a hacer alianzas impías. Por eso hay que tener cuidado. ¿Con quién nos juntamos? ¿Con qué conversaciones hablamos? ¿Serán buenas o serán corrompidas o serán contaminadas? Hay batallas que se levantan por nuestros propios actos, por abrir derechos legales, y luego culpamos a Dios. Y luego decimos: Señor, porque me viene esta batalla. Nada viene por nada. Esto es importante que lo podamos entender, que ninguna batalla va a venir por nada, va a venir por algo, no porque quieren. Las amenazas que tuvo Josafat de estas tres naciones ya la vimos, porque Josafat no estaba en el orden. Josafat estaba haciendo alianzas impías, estaba juntándose con enemigos. El profeta Jehú le habla y le dice: ordénate, Josafat. Pero Josafat no hizo caso. Veamos entonces los 4 errores de Josafat. Josafat empieza a hacer alianzas con Acab. Segunda de Crónicas 18:1 y Segunda de Crónicas 19:1. ¿Quién era Acab? Esposo de Jezabel. Mire qué interesante. El rey Josafat empieza a hacer alianzas con Acab, el esposo de Jezabel, la potestad que hemos estado enseñando, haciendo cosas que no tendría que hacer. 2. Hizo caso a Acab de ir a la guerra contra Siria. Segunda de Crónicas 18:2 y 3. Dios nunca le dijo a Josafat: anda a hacer guerra contra Siria. Pero él hizo una guerra porque Acab le había dicho: anda y haz guerra. Pero Dios no había dicho nada. Tercer error: ir a la batalla con vestiduras reales cuando Acab fue disfrazado. Acab le dijo, esto está en Segunda de Crónicas 18,
29 y 32. Acab le dijo, mira la astucia de Acab, y aún Josafat seguía haciendo alianza con él. Primer error, hacer alianza con Acab. Segundo, Acab le da mal consejo, anda a pelear con los sirios. Tercero, a otro mal consejo de Acab. Recuerde que Acab era esposo de Jezabel. Acab le dice, anda a la guerra, pero anda vestido de ropas reales. Y él fue vestido como fue disfrazado. ¿Qué es eso de hacer? Acab anda vestido de rey. Lo que estaba diciendo es, si la gente, los soldados, los enemigos veían al rey, al primero que iban a atacar era al rey. Porque matando al rey pueden destruir toda una nación. El consejo que Josafat no atendía es porque empezó a hacer cosas incorrectas. 4. Unirse y hacer negocios. Mire qué importante todo esto. Porque Josafat, cuando empieza a hacer todas estas áreas de desórdenes que Dios no le había mandado hacer, alianzas con Acab, que le había hecho de ir a pelear contra los sirios, que fue disfrazado de la guerra, y unirse con negocios con Ocosías. En segunda de Crónicas 20, 35 al 37. Entonces son los 4 errores que Josafat mal hizo. Hace alianzas con el pueblo enemigo. Hace alianzas con Acab, el esposo de Jezabel. Empieza a hacerle caso. Empieza a hacer cosas incorrectas. Alianzas en yugo desigual. Y no solamente pueden haber alianzas en el matrimonio, cuando se hay en estas alianzas en toda área. También Josafat comienza a no hacer las cosas bien. Empieza a hacer comercio, empieza a hacer alianzas con otras naciones, plano matrimonio, plano militar, plano comercio, empieza a hacer las cosas mal. Recuerde que Josafat al comienzo, leíamos el texto cuando Josafat dice, le estaban amenazando las 3 naciones que ya vimos porque le estaban amenazando, porque él hizo las cosas mal. Estaban las cosas incorrectas y le vino la amenaza. Y Josafat muy bien en los capítulos que leímos anteriormente, convocó alianza al pueblo para hacer ayuno, para convocar la asamblea. Todo eso se ve muy bien. Pero aquí vemos claramente por qué Dios le habla también a Josafat. En segunda de Crónicas 21 le dice, pasadas estas cosas aconteció con los hijos de Amón, los de Moab, hicieron guerra y también con los moabitas. Entonces él tuvo gran temor y se humilló. Pero se humilló producto del miedo que tenía. Porque él estaba haciendo las cosas incorrectas. Josafat tuvo miedo. Proclamó ayuno, pidió ayuda al Señor. Hasta ahí como que se ve todo muy bien. Porque él está consultando al Señor. Él proclama un ayuno. Pero ¿por qué le vino esta guerra a Josafat? Por lo que vimos anteriormente, los 4 errores de Josafat: hacer alianzas con el pueblo enemigo. Y él provoca al pueblo para que ayune, que el ayuno es importante, porque ¿qué hace un ayuno? Nos examinamos, reconocemos nuestros errores, nos arrepentimos, nos humillamos, nos volvemos a Dios. Somos más sensibles al espíritu y vencemos la carne. Entonces, en segunda de Crónicas 20:14 estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaia, hijo de Jeziel, hijo de Matatías. Al final no sé de quién era hijo. Bueno, aleluya. Levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, oídme Judá, todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey de Josafat, otra voz del Dios. Y Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande de los amonitas, de los Amón, de los que le iban a hacer, de las amonitas que le iban a hacer guerra a estas 3 naciones. No tendráis miedo de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Esta es la palabra que le habla en Crónicas, capítulo 20, segunda de Crónicas. Lo que quiere decir Dios es que le dice a Josafat, mira, estate tranquilo. Yo voy a pelear por ti. Tú no vas a pelear. Jaasiel significa contemplado de Dios.
Jahaziel, por la boca de él, Dios habla a través del Espíritu de Jehová, que es el Espíritu Santo. Mire qué interesante que aquí ya se movía el Espíritu Santo. El Espíritu de Jehová es el Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Y ahí le empieza a hablar de que esté tranquilo, que el Señor iba a pelear por ello la batalla y él que no haga nada. Ahora, Segunda de Crónicas, al verso 17, el capítulo 20, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso, dice el Señor. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana con ellos, porque Jehová estará con vosotros. Jehová no le dijo a Josafat, ve y pelea contra tus enemigos, sino le dijo, no vaya, yo pelearé por vosotros la batalla. O sea, no le habló de que tú vayas en calidad de guerrero, porque Josafat era un guerrero. Pero aquí le dijo, ustedes van a ir, pero yo pelearé por vosotros la batalla. No le dijo, hazla tú, Josafat, tú eres el guerrero. Sino le dijo, no, quédate quieto, no hagas nada. Josafat estaba, ¿por qué el Señor le dijo a Josafat que se quedara quieto, tranquilo? Porque estaba desautorizado para la batalla. Recuerde que anteriormente vimos los 4 errores que tuvo Josafat, capítulo 18, capítulo 19, capítulo 20. Estaba desautorizado, haciendo alianzas enemigas, haciendo pacto con los asirios, yendo a atacar a los asirios, yendo a batallas que Dios no le había dicho, haciendo alianzas con Acab, con pueblo enemigo. Y muchas veces nosotros hacemos alianzas con los Acab. ¿Quiénes son los Acab? Los opositores. Son malos amigos. Los Acab son los malos amigos. Los Acab son los que están ahí contigo, pero a la vez te van a traicionar. Porque Acab, después que le hacía alianza con él, Acab mismo le traicionó. Y le dijo, anda a la guerra, pero no vaya vestido de cualquier persona, anda vestido de rey. Lo que estaba diciendo acá es, anda a la guerra para que te maten. Traicionero, etairo. Entonces, y no solamente en la amistad, sino con quién nos relacionamos. En el trabajo, hay gente que se relaciona más con personas mundanas que con personas cristianas. No van tanto a la iglesia, pero sí van a una fiesta. No van tanto a la iglesia, pero sí van a cumpleaños mundanos. No estoy diciendo que no vayan, hay ciertos tipos de cosas que uno puede compartir hasta cierto punto también. Pero hay gente que le da prioridad a lo mundano. Y ahí están, no, sí, pastor, yo voy a ir al cumpleaños nada más, voy a ir a acompañar, nada más. Pero ahí empieza la musiquita. Ahí empieza después ese cántico que les trae recuerdos. Y empieza a mover la piernecita y luego las manitos, y después empieza a tararear. Y ya empieza a silbar la canción. Y después ya se acuerda su sentido y la empieza hasta a cantar. Y después no se da ni cuenta cuando está con el karaoke mundano. Aleluya. No, si yo, pastor, voy, tomo pura bebida, puro jugo. No, pero sírvete un poquito, te dice la CAP. La amiga CAP. Y el amigo acá te dice, no, si toma un poquito, si aquí no está el pastor, aquí no está la pastora, toma, si aquí no te va a ver el líder, tómate, acá te dice, tómate un poquito de copa. Y tú como que, bueno, total, es un cumpleaños, ¿cierto? Y te tomas la copita. Y después de esa copita te empiezas a patear la lengua, que te está pidiendo más. Y después te pide la otra copita, no te das ni cuenta y ya te tomaste la botella. El Señor te reprenda. Mire cómo hacemos nosotros alianzas como Josafat. Haciendo cosas indebidas, haciendo lo que Dios no nos mandó a hacer, y por eso que después nos metemos problemas y lo atacan porque quedamos desautorizados. Cuidado con las alianzas, cuidado con qué nos juntamos. Todo esto nos indica el cuidado que nosotros tenemos que tener, el no hacer cosas incorrectas, el no hacer las cosas, el no hacer las cosas correctas. El no hacer las cosas correctas y hacerlas incorrectas nos va a traer problemas. Josafat empezó a hacer las cosas mal. Empezó a hacer las cosas incorrectas, por eso que quedó desautorizado. Por eso que el Señor le dijo, no, quédate aquí, Josafat, tranquilo, yo pelearé por vosotros.
El Señor lo hizo por amor al pueblo de Israel, ni siquiera por a Josafat. Por amor al pueblo de Israel, porque lo había sacado de esclavitud, lo había guiado, le había dado las promesas, y por amor al pueblo, a su pueblo, es que Dios le dice: yo pelearé por vosotros. No lo hizo por Josafat. ¿Por qué? Porque Josafat estaba desautorizado. Que pastor, una mentirita blanca, si total no importa, total después me reconcilio con Cristo. Y seguimos haciendo alianzas. Seguimos haciendo alianzas con el mundo. Seguimos haciendo alianzas con la Jezabel, con la Acab, con los sirios, con Ocosías, haciendo negocio, malos negocios. Mire qué importante todo esto está en esta enseñanza. Y ya terminé en esta enseñanza, pero lo importante, la profundidad del tema de hoy, porque Josafat queda desautorizado. El tema de hoy es autorizados para la guerra. Cuando nosotros hagamos las cosas incorrectas, vamos a quedar desautorizados. A Josafat le vino todo lo que es esta lucha, esta batalla, porque lamentablemente empezó a hacer las cosas mal. Por eso es que es importante reconocer que hemos hecho lo malo. Josafat ni siquiera no se ve en los capítulos que él haya reconocido este estado. No se ve en los capítulos que haya dicho: bueno, pido perdón porque hice caso a Acab, hice alianza con Acab y fui a una guerra que no tendría que haber ido. Hice alianza con Ocosías, me metí en problemas. No vemos que haya pedido perdón a Dios por lo que hizo. Por eso que en el capítulo 20, cuando Dios le dice: Josafat, tranquilo, quédate quieto, no te muevas, yo pelearé por vosotros. Y ahí nos da un indicio en que a veces la pura misericordia de Dios es que nos guía, nos ayuda y nos bendice. Que creo que es importante nosotros el ser honestos, el ser transparente y el ayudarnos. Yo creo que cuando caminamos en el camino del Señor, todos necesitamos una ayuda, todos necesitamos que Dios nos guíe y todos necesitamos de alguien. Por eso no hagas alianzas con Acab, con Jezabel, no hagas alianzas extrañas. Júntate con gente de Dios, júntate con una hija de Dios, júntate con alguien que te ame realmente, no con alguien que te apuñale. Júntate con alguien que te ayude, que te dé consejo, que hablen de la palabra, que hablen del Señor. Eso es edificante. Hay personas que tú te juntas con personas cristianas y Jesús no se escucha en ninguna conversación. Es como raro eso, ¿eh? Y a mí me ha pasado eso, que a veces me invitan a compartir con personas y de repente uno quiere hablar del Señor, o quiere que le pregunte, quiere conversar un tema del Señor, o quiere escuchar un testimonio, y Jesús como que no se apareció en toda la conversación. ¿Qué pasó ahí? Y le dan prioridad a los vehículos, al carro, a la sociedad, el problema con la esposa, el problema con los hijos. Le damos todas esas prioridades y nos olvidamos del Señor. Eso significa en que Cristo no está ahí. Porque cuando Cristo está ahí, nuestra prioridad es Cristo, Cristo, Cristo. Creo que necesitamos nosotros volvernos al Señor y pedirle al Señor que nos ayude, nos dirija, para que así podamos estar autorizados. Autorizados para la guerra es reconocer. Cuando reconozcamos que necesitamos del Señor, vamos a estar autorizados. Autorizados para ir a la batalla, autorizados para ir a la guerra, autorizados para usar el nombre del Señor. El tema de hoy es los autorizados.